Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 7 años y nunca había conocido el silencio. En la casa donde nació, el día comenzaba con portazos y terminaba con insultos arrastrados como cadenas. David Emiliano Castañeda Ruiz llegó a la casa hogar del DIF en Los Mochis sin una sola herida visible, pero con las manos permanentemente pegadas a sus oídos. No lloraba, no hablaba, solo se tapaba los oídos cada vez que el mundo callaba, como si el silencio le gritara algo que nadie más escuchaba. Las cuidadoras creían que no entendía. Los otros niños lo evitaban, pero él no estaba sordo, estaba atrapado en un estruendo interno que no se apagaba nunca. Incluso en la hora de la siesta, cuando todo el albergue quedaba en una calma densa y artificial, David apretaba los párpados y se cubría con fuerza los oídos, como si quisiera borrarse del mundo. No era miedo al ruido, era miedo a sí mismo. Y nadie, hasta ese momento, había logrado romper ese eco. La primera vez que David pisó la casa hogar, traía puestos unos zapatos grandes, sin agujetas, que le colgaban como si no le pertenecieran. Caminaba con pasos cautelosos, sin levantar la mirada, como si el suelo pudiera romperse bajo sus pies. Una trabajadora social del DIF lo había recogido de una vivienda en ruinas donde la vecina denunció gritos y llantos continuos. No tiene golpes visibles, dijeron al llegar. Pero al intentar hacerle una revisión médica, David se tapó los oídos con fuerza y se metió debajo de una camilla, como si el simple contacto del aire fuera una amenaza. No emitió sonido alguno, ni siquiera un quejido. Solo esa rigidez extraña, ese temblor sordo que nacía en la nuca y le recorría el cuerpo como un escalofrío permanente. Las cuidadoras del albergue estaban acostumbradas a niños con historias difíciles. Pero algo en la mirada de David, o en su ausencia, perturbaba. Dormía con los zapatos puestos. Se sentaba con las piernas recogidas sobre la silla como si nunca hubiese aprendido a relajarse. Comía despacio, solo cuando alguien le daba permiso, aunque no lo necesitara. Y siempre, siempre, tenía las manos listas para cubrirse los oídos. Al principio, pensaron que tenía algún trastorno neurológico. Lo llevaron a una valoración en un consultorio del IMSS, pero el diagnóstico fue vago. Hipervigilancia severa, probablemente causada por estrés postraumático. Nadie quiso usar la palabra daño, pero en David el daño no se decía, se encarnaba. Lo llevaba en la postura, en la ausencia de juego, en la forma en que evitaba los espejos y se sobresaltaba con el timbre de la cocina. En la casa hogar vivían otros 28 niños de distintas edades. Algunos llegaban por abandono, otros por situaciones de calle o violencia. La mayoría hablaba poco, dormía mal y desconfiaba de los adultos. Pero David era distinto. No respondía ni siquiera al lenguaje corporal. Si alguien lo tocaba, se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Si se acercaban, se encogía hasta desaparecer. Una noche, durante una tormenta eléctrica, el generador del albergue falló y se fue la luz por completo. El silencio fue tan profundo que hasta las cucarachas dejaron de moverse. Los niños se agruparon por instinto, buscando la voz de alguna cuidadora. Pero David no se movió. Siguió inmóvil en su litera, cubierto hasta el cuello, con las manos firmes en sus oídos, los ojos abiertos, como si estuviera esperando algo terrible. Al día siguiente, su voz seguía muda, pero su cuerpo parecía aún más pequeño. A los otros niños les empezó a inquietar su presencia. Uno murmuró que David tenía ruido de demonios en la cabeza. Otro decía que en las noches se le escuchaban suspiros.
pero nunca salía aire de su boca. Y había uno, solo uno, que no le tenía miedo: Matías, un chavo de 9 años, que también había llegado por violencia familiar. Matías tenía una cicatriz en la ceja derecha y un cuaderno lleno de dibujos que no mostraba a nadie. Era el único que no hablaba de David, como si fuera un bicho raro. Se sentaba a veces a su lado, sin decir nada, nomás respirando cerca, como si entendiera que la cercanía también podía ser suave. Una tarde, mientras llovía débilmente, los niños fueron llevados al salón de lectura, un cuarto frío con estantes viejos y tapetes raídos. Todos se sentaron en círculo, menos David. Él eligió una esquina, con la espalda pegada a la pared y los oídos tapados. Matías, sin pedir permiso, se arrastró lentamente por el piso hasta quedar a 1 metro de él. Nadie lo detuvo. Había algo solemne en ese movimiento. Y entonces ocurrió. Matías se inclinó un poco hacia adelante y, sin mirarlo, murmuró algo casi inaudible: «Yo también escucho cosas cuando no hay nada». La frase flotó en el aire como una mota de polvo iluminada por la ventana. David no reaccionó de inmediato, pero algo en sus manos cambió. Dejaron de presionar con fuerza. Se quedaron en sus oídos, sí, pero ya no con desesperación, sino como si buscaran confirmar si lo que había oído era real. Matías no dijo más, no lo miró. Solo volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Pero en David algo se había movido. Esa noche, por primera vez, dejó los zapatos al pie de la cama. No dormía bien, pero empezó a moverse menos en la noche. Y al día siguiente, cuando Matías se le acercó, David no retrocedió. Se quedó quieto, con miedo, pero quieto. Las cuidadoras lo notaron. No lo celebraron en voz alta. No querían romper ese equilibrio frágil, pero lo anotaron en el registro. Posible contacto inicial. No verbal, pero sostenido. Era un paso, pequeño, silencioso, pero era el primero. David aún se tapaba los oídos, aún no hablaba, pero por primera vez en semanas pareció escuchar algo más que su propio ruido. Las rutinas en la casa hogar rara vez cambiaban. Despertar a las 6, fila para el baño, desayuno con frijoles recalentados, tareas escolares a medias, recreo en un patio sin árboles y sin sombra. Todo era gris, incluso el sol. Para David, esos días eran como ecos repetidos. No distinguía uno del otro, pero desde aquella frase susurrada por Matías, algo en su interior había cambiado de tono, como si la frecuencia del ruido empezara a alterarse. No desapareció, pero ya no era tan impenetrable. A veces, en medio del silencio, se quedaba quieto tratando de recordar el murmullo. Yo también escucho cosas cuando no hay nada. Esa frase se le quedó clavada, como si fuese una llave enterrada en la tierra de su memoria. Comenzó a observar más a Matías. No lo miraba directamente, pero seguía sus gestos con el rabillo del ojo. Notó que Matías escribía en su cuaderno por las noches, escondido bajo la manta. Notó también que dibujaba árboles torcidos, casas sin ventanas, personas sin rostros. Una tarde, David se acercó a él sin avisar. No habló, no tocó, solo se sentó cerca, dejando un espacio de 2 palmos entre ambos. Matías no dijo nada, solo siguió dibujando, pero deslizó el cuaderno un poco hacia la derecha, como dejando una invitación muda. En la hoja había una casa con una puerta rota y una figura encogida en una esquina. Era David, no con su nombre, no con detalles obvios, pero era él. David lo supo, lo sintió, y por primera vez en su corta vida, no se sintió invisible. Esa noche no se tapó los oídos para dormir. Se los cubrió, sí, pero suavemente, como si lo hiciera por costumbre, no por necesidad. En la oscuridad se repitió la frase de Matías una y otra vez, hasta que el sueño lo venció sin violencia.
En la mañana siguiente, durante el desayuno, ocurrió algo inesperado. Una de las cuidadoras dejó caer una charola metálica, provocando un estruendo seco que rebotó en las paredes del comedor. Todos los niños se sobresaltaron. David también, pero esta vez no se cubrió los oídos. Cerró los ojos, apretó los labios, pero sus manos quedaron sobre la mesa. La cuidadora lo vio. No dijo nada, pero se le humedecieron los ojos. Ese gesto, mínimo, silencioso, era monumental. La psicóloga del albergue intentó hablar con él ese mismo día. Llevaba semanas intentando establecer contacto, sin éxito. David no hablaba, pero esa vez, al verlo entrar a su oficina, no retrocedió. Se quedó parado frente a la puerta, con los puños cerrados, sin mirar directamente, pero sin huir. La psicóloga le ofreció una hoja y colores. No los tocó, pero los miró. Era la primera vez que David mostraba curiosidad. Ella anotó: curiosidad inicial, posible conexión con figura de igual, sugerir intervención no directa. La estrategia cambió. En lugar de presionarlo con preguntas, comenzaron a dejar objetos cerca de él: crayones, libros de imágenes, bloques de madera. Algunos días no los tocaba, pero otros, cuando creía que nadie lo miraba, los acomodaba por colores o formas. Matías seguía siendo su único punto de anclaje. No hablaban, pero compartían espacio, silencio, murmullos invisibles. Una tarde de sábado, mientras los demás jugaban fútbol en el patio, David y Matías se quedaron en el salón de lectura. Matías abrió su cuaderno y le mostró un dibujo sin pedir permiso. Era una figura con las manos en los oídos, pero había una línea azul muy delgada que salía de su pecho y llegaba al pecho de otra figura. David lo miró largo rato. Luego, con dedos torpes, tomó un crayón verde y dibujó una hoja en la esquina inferior. No hablaron, pero algo se dijo ahí. Esa fue la primera vez que David participó activamente en algo, y lo hizo sin palabras. Las cuidadoras empezaron a notar más cambios. David caminaba con menos rigidez, ya no evitaba todos los espejos. A veces se detenía frente a uno y lo tocaba, como si tratara de entender qué veía. Empezó a dormir sin manta sobre la cabeza. Incluso dejó de encogerse cada vez que sonaba el silbato del recreo. No era una transformación milagrosa. Seguía sin hablar. Seguía cargando un peso en la mirada. Pero había espacio. Un espacio mínimo donde antes solo había ruido. En una sesión grupal, la psicóloga pidió a los niños que dibujaran un lugar seguro. Muchos hicieron casas con techos rojos. Algunos dibujaron árboles, perros, bicicletas. David tardó en empezar, pero finalmente dibujó una figura sentada bajo una mesa, con otra figura cerca, sosteniendo una linterna. No escribió palabras, pero en el extremo inferior del papel trazó una línea azul que unía ambos cuerpos. La psicóloga no lo preguntó, solo entendió. A la semana siguiente, durante una evaluación externa del DIF, una supervisora preguntó por el caso de David. Las cuidadoras contaron lo básico, pero fue Matías quien intervino. Se acercó y dijo en voz baja: él sí escucha, no más que escucha otras cosas. Y nadie lo corrigió, porque era cierto. David no estaba sordo, solo tenía el oído lleno de memorias que dolían. Pero estaba empezando a distinguir otras frecuencias. Frecuencias de calma, de compañía, de posibilidad. El mes de noviembre llegó con viento seco y hojas muertas pegadas a las rejas del albergue. Los días se acortaban y la sombra en los pasillos parecía crecer más temprano. Para David, el tiempo aún era una cosa confusa. No sabía qué día era ni cuántas semanas llevaba ahí, pero había empezado a contar los momentos en que no necesitaba taparse los oídos. Eso era nuevo.
como cuando Matías le mostraba un dibujo y él entendía sin tener que preguntar, o cuando una cuidadora le ofrecía pan dulce sin exigirle que hablara. Empezaba a entender que no todo el sonido era amenaza. Un viernes por la tarde, los niños mayores salieron a una excursión con una trabajadora social. Quedaron solo 6 en el albergue. David, como siempre, eligió una esquina del patio para sentarse. Matías no estaba. Esa ausencia pesaba. Por primera vez en semanas, David sintió el impulso de buscar a alguien. Caminó por el corredor central con pasos silenciosos y llegó al pequeño huerto del albergue. Ahí estaba la psicóloga, quitando hojas secas de unas macetas moribundas. No lo notó al principio, pero cuando levantó la vista, lo encontró ahí, mirándola. No dijo nada. David tampoco, pero sus manos estaban libres, su postura abierta. Ella se agachó lentamente y sacó una pequeña pala de jardinería. Sin decir palabra, se la ofreció. David no la tomó, pero tampoco retrocedió. Se quedó ahí, respirando el olor a tierra húmeda con el ruido interior menos feroz que otras veces. Esa tarde, por primera vez, ayudó a mover una maceta. No cavó, no plantó, pero observó. Y al final, se limpió las manos con un trapo que le ofrecieron. Era un gesto pequeño, pero para alguien como él significaba estar presente. Al día siguiente, Matías regresó con una curita en la frente. Había caído durante la salida. Cuando David lo vio, no supo cómo reaccionar. Algo en su pecho se tensó. Fue hasta él, torpemente y sin pensar, le tocó la manga del suéter. No habló, pero Matías lo miró, sonrió y le mostró el dibujo que había hecho en la excursión. Un puente de madera entre 2 cerros, con una figura pequeña cruzándolo. David lo observó largo rato. Luego asintió con la cabeza, como si por fin entendiera algo. En los días que siguieron, David comenzó a participar más en las actividades grupales. No hablaba, pero ya no se ocultaba. Pintaba, ayudaba a barrer, incluso compartía espacio en el comedor sin necesidad de sentarse en la esquina. Había momentos en que aún se tapaba los oídos, sobre todo cuando alguien gritaba o si una puerta se cerraba con fuerza. Pero la diferencia era clara. Ahora, después de cubrirse, respiraba hondo y volvía a mirar. Antes se apagaba por horas. Las cuidadoras lo notaban. Una de ellas, doña Lucha, le preparó un pan especial con forma de oreja hecho de masa dulce. Se lo dio envuelto en servilleta, sin decir más que, "No más pa' ti". David lo tomó con manos temblorosas. No lo comió de inmediato. Lo guardó en una caja de cartón donde tenía otros objetos pequeños, un botón azul, una piedrita redonda, un dibujo arrugado. Era su tesoro, su espacio seguro. El pan en forma de oreja quedó ahí, como símbolo. En una sesión de terapia grupal, la psicóloga trajo una grabadora y les pidió que escucharan distintos sonidos: lluvia, viento, pasos sobre hojas secas. Algunos niños se rieron, otros se taparon los oídos. David escuchó, y cuando sonó el audio de una fogata crepitando, sus labios se movieron. No emitió sonido, pero formó palabras en silencio. Nadie entendió. Solo Matías, que estaba a su lado, repitió en voz baja: "Me acuerdo". Fue todo, pero fue suficiente. Esa noche, en la bitácora del albergue, la psicóloga escribió: David responde al estímulo sonoro con evocación emocional, asociación positiva incipiente. Primer intento de verbalización interna. La transformación seguía siendo lenta, irregular, frágil. Había días malos, días en que David volvía a encerrarse, a temblar ante cualquier ruido inesperado, pero ya no eran todos los días. Había mañanas en que se acercaba a la cocina solo para oler el pan, tardes en que jugaba con una pelota de trapo junto a Matías, y noches en que no necesitaba cubrirse por completo con la cobija.
Un martes, mientras organizaban los útiles escolares, la trabajadora social encontró un papel doblado en la mochila de David. Era un dibujo. Un niño con las manos sobre las orejas, frente a una figura mayor que gritaba. Pero detrás del niño había otra figura, más pequeña, con una mano extendida hacia él. Era Matías. No cabía duda. La trabajadora social se lo mostró a la psicóloga, que lo guardó como evidencia terapéutica. Acordaron seguir reforzando los vínculos positivos. Una semana después, organizaron una dinámica especial. Cada niño debía elegir un objeto que representara algo que quisieran soltar. Los objetos serían enterrados en el huerto, bajo una planta nueva. Matías eligió un pedazo de madera rota. Otros niños, un zapato viejo, una carta sin destinatario. David no llevó nada, pero en el momento de la ceremonia, se acercó lentamente con su caja de cartón. Sacó el pan en forma de oreja, ya endurecido por el tiempo, y lo colocó en la tierra. No lloró, no explicó, solo se quedó mirando cómo lo cubrían con tierra. Después de eso, se limpió las manos con el mismo trapo de antes y regresó al salón sin decir palabra. Pero algo en él estaba distinto. Ese día, al sonar el timbre del almuerzo, no se tapó los oídos. Solo se levantó, caminó junto a Matías y se sentaron juntos en la mesa. No hubo milagro. Pero el silencio ya no era castigo, era espacio para comenzar. La mañana del 14 de diciembre, la directora del albergue anunció que habría una visita institucional del DIF estatal. Vendrían funcionarios a revisar las condiciones del lugar, los expedientes de los niños y el funcionamiento del programa de rehabilitación. Para la mayoría de los pequeños, eso significaba solo una limpieza más profunda, comida más decorada y sonrisas fingidas de las cuidadoras. Pero para David, la palabra visita activó una alarma interna. Durante 3 días, volvió a taparse los oídos con más frecuencia. Rechazó la comida 2 veces y no quiso entrar al salón de actividades. Matías intentó acercarse, pero David lo esquivaba, no con rechazo, sino con una tensión que lo desbordaba. La psicóloga lo observaba a distancia. Había aprendido que presionar solo generaba más encierro. Entonces, le dejó cerca del catre un nuevo paquete de hojas y crayones. David no los tocó durante horas. Pero esa noche, cuando todos dormían, tomó una hoja y dibujó una puerta entreabierta, sin figura humana. Solo la puerta. La dejó sobre la mesa común, sin firma. La psicóloga la encontró al amanecer. Lo entendió como un aviso. El día de la visita, David permaneció en su litera, abrazado a sus rodillas, con el rostro escondido. No lloraba, no hablaba, solo vibraba. Matías se acercó, como siempre, con su cuaderno en mano. Esta vez no dibujó. Solo se sentó frente a él y le dijo una sola frase, como aquella primera vez: yo también me escondía cuando venían por mí. No hubo respuesta inmediata, pero al cabo de unos minutos, David levantó el rostro. Sus ojos no tenían lágrimas, pero sí un brillo nuevo, el de quien ya no está tan solo en su miedo. Esa tarde, mientras los funcionarios recorrían las instalaciones, uno de ellos preguntó por el niño que no hablaba. El del expediente 147, dijo revisando su carpeta. El que se tapa los oídos. La directora dudó. Luego, con voz baja, respondió. Está en proceso, pero ya escucha, a su manera. No lo obligaron a salir. No hubo exhibición. El respeto silencioso fue, por primera vez, parte del cuidado. Esa noche, David se sentó junto al árbol navideño de papel que los niños habían armado con recortes de revistas. Observó las luces parpadeantes con una mezcla de asombro y recelo. Nunca había visto una Navidad sin gritos. No entendía del todo qué se celebraba. Pero el ambiente era distinto. En la cena, doña Lucha le sirvió una porción pequeña de ensalada de manzana. David la probó
hizo una mueca y luego la terminó. Nadie dijo nada, pero Matías lo chocó con el hombro en señal de complicidad. Era la primera vez que David aceptaba un sabor nuevo. Al día siguiente, en la dinámica de cartas al futuro, la psicóloga pidió a cada niño que escribiera o dibujara algo que quisiera decirle a su yo grande. David se quedó quieto por largo rato. Luego tomó el crayón azul, el mismo con el que había dibujado la línea entre dos figuras semanas atrás, y trazó un dibujo: un niño sin manos en los oídos, con una nube arriba y un pequeño pájaro saliendo de ella. La nube no era oscura, era gris claro, casi blanca. La psicóloga lo guardó con cuidado, ya no como evidencia, sino como testimonio. Aquel diciembre pasó entre pequeños avances y retrocesos, como una danza tímida. Algunos días David se replegaba, otros días parecía buscar el sonido. Le gustaba el agua del grifo. El chorro leve del lavabo le provocaba una atención hipnótica. A veces se paraba frente al fregadero solo para escuchar. Matías comenzó a acompañarlo ahí. No hablaban, solo observaban el flujo del agua como si dijera algo que solo ellos entendían. Una tarde, mientras regaban el huerto con una cubeta rota, David señaló una planta que había crecido justo donde enterraron los objetos. No dijo palabra, pero la miró largo rato, como si esperara que le hablara. Luego, sin aviso, tomó la cubeta, caminó hacia el grifo y la llenó. Regresó y vertió el agua con cuidado sobre la planta. Fue la primera vez que hizo algo sin ser guiado, un gesto autónomo, un acto de voluntad. Las cuidadoras lo comentaron en voz baja, entre ellas con lágrimas discretas en los ojos. En enero llegó un nuevo niño al albergue. Tenía 6 años, el cabello rapado y una expresión endurecida. Se llamaba Elías. No hablaba, no lloraba. Y durante sus primeros días se quedaba inmóvil en un rincón, exactamente como lo había hecho David. La diferencia fue que, esta vez, alguien lo miró diferente. David lo observó en silencio. No se acercó de inmediato, pero la tercera noche, cuando todos dormían, le dejó una piedrita redonda sobre la manta. Era de su caja, una ofrenda silenciosa. A la mañana siguiente, Elías la sostenía entre los dedos sin saber de dónde venía, pero la sostenía. En los días siguientes, David comenzó a repetir los mismos gestos que había recibido de Matías. No hablaba, pero se sentaba cerca. No tocaba, pero permanecía. Y una tarde, mientras todos jugaban, Elías se levantó y lo siguió. La psicóloga los vio desde la ventana. No dijo nada, solo escribió en su libreta: David se convierte en eco sanador. Su ruido interior se transforma en puente. Y en ese momento supo que algo se había completado. No cerrado, pero sí transformado. En los registros oficiales del albergue, David Emiliano Castañeda Ruiz sigue figurando como menor no verbal en proceso de adaptación, una etiqueta fría que no alcanza a nombrar todo lo que ha ocurrido dentro de él. Pero quienes lo han visto cambiar, quienes han presenciado su tránsito desde el estruendo invisible hasta los murmullos de conexión, saben que esa definición no basta. Febrero trajo consigo una calma distinta. Las lluvias cesaron, los días se alargaron, y en el huerto comenzaron a crecer pequeñas flores amarillas entre las macetas descascaradas. David pasaba más tiempo allí, ahora acompañado no solo por Matías, sino también por Elías, que ya no se escondía. A veces se sentaban los tres bajo el toldo roto, cada uno con una piedra en la mano. No hablaban, pero compartían el mismo ritmo de respiración. Un día, Matías fue retirado del albergue. Su madre, después de cumplir con una serie de requisitos legales y terapias obligatorias, obtuvo la custodia temporal. Nadie supo cómo reaccionaría David. Lo acompañó hasta la reja, con una hoja doblada en la mano.
No la entregó. Solo la dejó caer en el bolsillo de Matías mientras se abrazaban brevemente. Fue el primer abrazo que David dio sin temblar. Cuando Matías se fue, el silencio volvió, pero esta vez no fue destructor. Era un silencio lleno de memorias. David regresó al salón, tomó una hoja nueva y dibujó una figura cruzando un puente de madera, con otra al fondo esperando. Esa noche no durmió bien. Soñó con voces que no dolían. A la mañana siguiente encontró a Elías sentado junto al árbol de papel. Le ofreció su crayón azul. Elías lo tomó y dibujó una nube con una cuerda colgando. Ninguno explicó. No era necesario. En marzo, la psicóloga propuso una nueva actividad: grabar sus propios sonidos favoritos. Con un pequeño grabador digital, cada niño debía registrar un ruido que le trajera paz. Algunos eligieron el canto de los pájaros que anidaban en el techo. Otros, el sonido de la regadera o el arrullo lejano de la radio vieja de la cocina. David tardó días en decidir. Caminaba por el albergue con el grabador apagado, llevándolo en el bolsillo como un objeto sagrado. Hasta que una tarde, durante una siesta calurosa, se sentó frente al ventilador oxidado del salón y lo encendió. El zumbido suave, el roce del aire contra las rejillas metálicas le provocaron una calma inesperada. Grabó exactamente 30 segundos. Luego se lo entregó a la psicóloga. No dijo nada, pero sus ojos pedían ser entendidos. Ella escuchó el archivo esa misma noche, sola en su oficina. Cerró los ojos y por un instante sintió el mismo alivio que David debía haber sentido. Guardó la grabación bajo su nombre, con la etiqueta «Primer sonido elegido», un acto de elección, un ejercicio de presencia. A mediados de abril, el DIF notificó que la familia biológica de David había sido descartada para cualquier reintegración. No había adultos disponibles. Ningún familiar respondió. Pero también informaron que había una familia de acogida interesada en conocerlo, un matrimonio sin hijos, trabajadores sociales de Culiacán, con experiencia en cuidados terapéuticos. La propuesta no se comunicó de inmediato. La psicóloga sabía que David necesitaba entender primero qué era ser elegido, no como objeto de asistencia, sino como alguien con valor propio. Así que comenzó a leerle cuentos. Al principio solo lo hacía cerca de él, en voz baja, sin forzarlo a escuchar. Luego, poco a poco, David comenzó a sentarse más cerca. Un día, al terminar una historia sobre un zorro que perdía el miedo a la oscuridad, David murmuró algo. Fue un sonido leve, apenas un roce de aire entre los dientes. Nadie entendió la palabra, pero su garganta se movió. La psicóloga lo miró sin sobresalto. Le dijo suavemente: «Te escuché», y eso bastó. En mayo, la familia de acogida llegó al albergue. No entraron como inspectores, se sentaron en el patio, sacaron una caja con crayones nuevos, una pelota pequeña, una planta en maceta. No preguntaron nada, solo esperaron. David los observó desde la sombra. No se acercó, pero esa noche dibujó una figura con una planta en la mano. La dejó sobre la mesa común, como siempre. 2 días después, durante una actividad grupal, los vio de nuevo. El hombre se agachó frente a Elías y le mostró cómo plantar semillas en un vaso plástico. La mujer preparó agua de Jamaica para todos. David se acercó lentamente, tomó el vaso, bebió un sorbo y regresó a su rincón. Era todo, pero era mucho. A finales de ese mes, David aceptó conocerlos formalmente. No hubo abrazos, no hubo palabras. Solo compartieron una tarde de siembra, los 3, en el huerto. Plantaron girasoles. La familia se comprometió a seguir visitándolo cada semana. Nunca lo presionaron, solo ofrecían presencia. Y David, por primera vez, no huyó.
La psicóloga escribió su última entrada en el expediente de David el 28 de mayo. El niño que se tapaba los oídos cuando todos callaban ha aprendido a elegir sus sonidos. El ruido interno persiste, pero ya no lo domina. Escucha, no todo, pero escucha. El 4 de junio, David fue oficialmente trasladado a la casa de acogida. Se llevó su caja de cartón, su crayón azul y la grabadora con 30 segundos de zumbido. Antes de salir, se despidió de Elías con un gesto simple. Dejó su piedra redonda junto a su almohada. Nadie lo escuchó decir adiós, pero al subir a la camioneta, mientras miraba por la ventana, su mano se quedó abierta, como quien ya no necesita cubrirse, como quien, al fin, empieza a habitar el silencio de otra forma.